Bueno, espero que todos estén muy bien, espero que se encuentren de maravilla, espero que hayan superado el luto futbolístico a nivel selección que sufrimos esta semana que pasó y al menos veo afición llegando a los estadios, veo afición llegando al estadio Alejandro Morera Soto contra Cartago, veo afición llegando al Saprissa Heredia en el Ricardo Saprissa, eso es una buena señal, aunque sí noto que el ambiente no es tan cálido como en otras ocasiones y se notó muchísimo, ¿verdad? A pesar de que, por ejemplo, Saprissa hizo un golazo de Mariano Torres, que estrenó uniforme y demás, uniforme de Batman. Creo que todavía estamos con un luto interno que nos va a costar superar. A pesar de eso, pues el aficionado costarricense no deja de apoyar y eso es bueno porque al final pues tenemos que seguir adelante y eso es una lección de vida no solo futbolística. El motivo de este video, bueno, estoy haciendo videos tipo, no sé si llamarlo así, porque en realidad no lo es, tipo podcast. No sé qué tantos videos de este estilo haré, pero me parece que salen más naturales y puedo hablar pues sin un guión, aunque sí tengo unos borradores acá para que no se me olviden cosas, pero creo que es más natural. Y como les digo, no sé qué tanto voy a seguir replicando ese tipo de videos, pero bueno, es lo más natural creo. Y en esta ocasión quiero hablarles del formato del campeonato nacional, que es una vergüenza y que nos ha llevado a debacles futbolísticas a nivel de selección. Y quiero demostrarles con anécdotas, no sé si datos, aunque también probablemente aparezcan por ahí, de cómo estos, decía Pescado, el famoso Manudo, que estos eran medios cantonés, estos campeonatos semestrales que tanto daño vinieron a hacerle al fútbol nacional, imitando lo que pasaba en México. Creo que tiempo después, no sé si ya Argentina en aquella época tenía este tipo de campeonato, y que tanto han afectado a Argentina. Argentina ahorita creo que tiene una liga de 30 equipos dividida en dos grupos. O sea, yo creo que ni los mismos argentinos entienden el formato. Ser campeón de eso ya no los ilusiona. A lo que los argentinos, por lo que he visto, les ilusiona es Copa Libertadores, clasificar, pero ser campeones de liga, pues bueno, no sé si llamarlo liga o copa, como se llama, pero lo que motiva a los argentinos ahora es participar en Libertadores. Hace unos días dieron un título ahí a Rosario Central que no se sabía, se lo dieron, dijeron, bueno, démosle a esto, es un campeonato inventado en horas, lo que demuestra mucho la mala gestión que ha hecho la Liga Argentina, que me parece que al igual que a nosotros nos ha alcahueteado el hecho de que nos haya ido bien en mundiales, o por lo menos clasificamos, y que Argentina sea el campeón del mundo, pues le da alas a los dirigentes de hacer locuras. Y ya lo habíamos hablado en videos anteriores, Argentina pues es campeón del mundo básicamente porque lo mejor de su selección está jugando en el extranjero, pocos por no decir que ninguno, perdón, está jugando en la Liga Argentina, todos están afuera. El Diego Martínez juega en Inglaterra, McAllister juega en Inglaterra, Messi juega en Estados Unidos, Lautaro juega en Italia, Julián Álvarez juega en España. Bueno, en fin, todos los jugadores de calidad o de la base de la selección argentina juegan fuera y quizás de momento no les ha afectado, pero eso quiero hablarlo ahorita porque nos puede pasar lo mismo y ya nos pasó de hecho en esta eliminatoria. Para hablarles un poquito del campeonato de primera división de la liga costarricense, voy a dejar una imagen fija de los campeones de los últimos años y voy a destacar en qué momento cambió de campeonato anual a semestral. Yo entiendo que en alguna parte de los 90 se jugaba una cuadrangular o pentagonal, o sea, formatos raros, pero siempre era un campeón anual. Y es en el invierno de 2007, específicamente el 28 de julio, que se da inicio a los campeonatos semestrales. A estos campeonatos que, vamos a ver, se juegan, bueno, han sido múltiples la cantidad de campeonatos y de formatos que se han jugado, y en algunos casos se dividen en dos grupos, luego solo uno, que semifinales, que gran final y demás, y ha sido un desastre. ¿Okay? Entonces estamos hablando de que al inicio del Campeonato de Invierno 2007, que se inicia el 28 de julio, inician estos famosos campeonatos semestrales. Para ver un poquito de cómo está afectando esto, y no quiero menospreciar ni mucho menos a esto, al fútbol nacional, cuando inician los campeonatos semestrales, Saprissa logra ganar 3, ¿ok?
Está bien, Saprissa venía dominando los campeonatos anuales y le da continuidad a su buen momento, pero a Saprissa se le acaba el gas y queda campeón Liberia Mía. Liberia Mía rompe una racha de 23 campeonatos seguidos, 23, digamos que 20 años, porque ya hubo 3 que fueron semestrales, a 20 años seguidos donde quedaban campeones Heredia, Saprissa y Alajuela. Había un dominio completo y absoluto de Heredia, Saprissa y Alajuela, y si lo recortamos todavía más, hubo 17 campeonatos, o sea, 16 años seguidos en los que solo quedaban campeones Alajuelense y Saprissa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Estamos menospreciando que Brujas, por ejemplo, Liberia Mía, quedaran campeones? No, pero demuestra que en una buena temporada, bueno, en un buen semestre, ni siquiera se tiene que clasificar de primero. Inclusive hoy el campeonato, para pasar a la siguiente ronda, se tienen que clasificar los 4 primeros de 10 equipos, el 40%, mediocridad total. No tienes que ser primero, tienes que clasificar entre los 4 primeros. Y si tenés la suerte y la dicha de encerrarte atrás y jugar de manera especulativa, puedes raspar algo. En el verano 2009 queda campeón Liberia, en el invierno 2009 queda Brujas, 2 equipos que, bueno, no sé si Liberia se llamará igual hoy. Liberia forma parte de los equipos de primera división. Desconozco y pido disculpa porque no sé si será la misma razón social, pero Brujas ya no existe. O sea, estamos hablando que un campeón del 2009 hace 16 años, hoy ya no existe. Vendieron su franquicia y demás, entonces no existe. Eso pues deja muy mal parado a la constitución del campeonato nacional, a la composición, mejor dicho. Han quedado equipos como Pérez Celedón, San Carlos, que no son equipos tradicionales y están muy bien. La verdad, este tipo de cosas son premios a la constancia técnicamente, porque esto evidencia que, pues, si usted tiene, como les digo, un semestre medianamente regular y logra hacer algo en segunda fase, puede quedar campeón. Se escucha fácil, pero esto no premia al mejor equipo y es muy especulativo, porque ya en segunda ronda todo empieza de cero. Usted dice, bueno, vamos a meternos atrás y la calidad del fútbol nacional baja. Y lo vimos en la última final, Heredia-Alajuela. Yo se lo dije en el video pasado, que esa final fue un bostezo, o sea, era un aburrimiento total y absoluto. Los dos equipos estaban esperando que el árbitro pitara el final para ver qué pasaban penales, porque ninguno de los dos propuso nada. Al final Heredia se encontró con una jugada y fue campeón. Pero eso es una pizca que demuestra lo que les estoy diciendo. Y probablemente me estaría quejando, o seguramente me estaría quejando igual si la liga hubiera sido campeón como liguista que soy. La composición del campeonato pues ha dado, bueno, Heredia rompió una racha de, ¿cuántos años tenía Heredia de no ser campeón? 19 años. Y Heredia rompe su racha en esos campeonatos semestrales. En el 2012, un verano 2012, Heredia rompe una racha de 19 años de no ser campeón. Probablemente si se hubiera mantenido los campeonatos anuales, a Heredia le hubiera costado más, pero eso es solo especulación. A lo que voy con esto es que estos campeonatos semestrales demuestran que puede pasar cualquier cosa y puede ser campeón cualquier equipo. Y no lo digo por Heredia, ni por San Carlos, ni por Cartago, ni por Pérez. No. Lo digo que con un semestre medianamente regular y con una fase de playoff o de muerte súbita medianamente respetable, puede llegar muy lejos. La última vez que un equipo no tradicional había sido campeón anual fue Punta Arenas en el 86, le ganó la final a la liga que era campeón de CONCACAF, curiosamente, no logra ganar el título nacional. Y antes de Punta Arenas tenemos que irnos a 1963, Club Sport Uruguay de Coronado, el equipo de mi tierra, logra ser campeón nacional. O sea, del 2008, desde 1963 al 2008, son casi 45 años para que dos equipos no tradicionales quedaran campeones. En este formato de semestral, ya podemos hablar de Liberia, Brujas, Pérez, San Carlos, Cartago que volvió después de 82 años, Heredia después de 19. Entonces esto premia al momento, no premia la constancia y no premia la regularidad. Con el respeto de los equipos, lo estoy diciendo, probablemente Cartago, Heredia, Brujas, Liberia, Pérez, San Carlos, si hubiera sido campeonato no la ganan, no lo sabemos, pero no es un premio a la constancia, sino un premio al momento. Y eso en el fútbol no es correcto. ¿Qué pasa con esto? Que los proyectos futbolísticos de los clubes son paupérrimos.
Es increíble que ya en la fecha 5, ojo, en la fecha 5 del campeonato nacional ya haya 3 técnicos fuera. O sea, eso no pasa en ninguna liga del mundo. Por lo menos en Europa, donde se juegan formatos de campeón anual, 2 vueltas, todos contra todos, ida y vuelta, casa visita. No pasa, o sea, imagínense ustedes, quitaron un técnico en la fecha 5 y en este último campeonato creo que fueron 3 o 4 los técnicos despedidos, y eso es un reflejo de que los proyectos en este fútbol no sirven. ¿Qué pasa? Que en los primeros años, donde se hace el campeonato semestral, Saprissa tiene una base muy sólida, venía de ganar el mundial, venía de ganar con CONCACAF, venía de participar en el mundial de clubes, y Saprissa tiene una base muy sólida que le permite ganar 3 títulos semestrales. Pero cuando empieza a ganar Liberia y Brujas, los equipos grandes dicen, aquí hay que cambiar la estrategia. Ya los proyectos a mediano a largo plazo no sirven. Entonces empiezan a reforzar con jugadores ya más consolidados, más maduros, con jugadores más experimentados que no necesariamente tengan identidad con los equipos, y le pasó mucho a la liga en estos últimos años, sino que den resultados y sepan cómo se juega esto. Así de dramático es el tema. Reforcémonos con jugadores de corto plazo, y si el técnico no da resultados, pues en 5 o 6 fechas lo despedimos. Pasó con Heredia en este campeonato. Heredia en este campeonato creo que ha tenido 3 o 4 técnicos y llevamos 18 fechas. Es increíble. Volviendo al tema de selección nacional, vamos a tomar esto desde el siglo XXI, que fue donde cambió el campeonato, a semestres. Como les digo, el campeonato 2007 en invierno, el 28 de julio, cambia semestre. El campeón, justo en las eliminatorias que llevan a Sudáfrica 2010. ¿Ok? Voy a agarrar un poquito para atrás, en el 2006, que si bien clasificamos al Mundial, y me van a decir, pero en ese momento la composición del campeonato, el formato era campeón anual, no fue como un quebrado. Bueno, para 2006 hay situaciones ajenas a la composición del campeonato, y es que en las eliminatorias, para hablar un poco de selección nacional en ese año, eliminatorias de Alemania 2006, pero todo esto se da entre 2004 y 2005. Tuvimos una serie de ida y vuelta contra Cuba, empatamos en el global y gracias a Dios que por gol visita clasificamos. O sea, contra Cuba, que en ese momento era una selección todavía amateur. No es la Cuba que hoy conocemos, que si bien le cuesta competir, pues todavía más amateur. Para esa eliminatoria, Honduras nos mete 5-2 en el Morera Soto. 5-2. Nos dejó tambaleando. Esto no era el hexagonal final, era una cuadrangular. Al final logramos pasar. Y adivinen quién era el técnico de la selección en ese momento. Jorge Luis Pinto Afanador. Un técnico que tenía la experiencia porque fue el primer ciclo con selección nacional, y venía a ser bicampeón con Alajuelense. Tenía conocimiento del fútbol nacional, o sea, tenía todas las de ganar, como dice. ¿Qué pasa? Para estas eliminatorias de Alemania 2006 hay 9 jugadores de Corea-Japón 2002. De esos 9 jugadores hay 2 que son menores de 30 años o que se acercan a los 30 años, que son Drummond y Wanchop, Jeremy Drummond y Wanchop. Y el único joven de Corea-Japón que estaba en esta selección y que participó en Corea-Japón era el Tuma Martínez, que tenía como 23 años, si mal no recuerdo. Los otros 6 ya superaban los 30 años. ¿Qué pasa? Estamos haciendo, o hicimos en ese momento, lo mismo que pasó en Rusia 2018. Y que fuimos tan ciegos que lo repetimos en 2022 y nos fue como un quebrado. ¿Ok? Entonces, vean que hay semejanzas en el ciclo Alemania 2006 y en el ciclo de Rusia 2018, inclusive en Qatar 2022. El promedio de la selección que clasificó o que fue llamada los jugadores a ese mundial era de 27 años. Quiero que recuerden esa edad, porque 27 años me parece que es una edad para una selección bastante alta. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, vamos a ir a la segura. Vamos a convocar a los que ya saben cómo funciona esto, aunque no necesariamente estén en el mejor nivel. ¿Ok? Traigo a cotación esto de Alemania porque me parece que es muy importante, y ver por qué la selección fracasó, y no necesariamente fue por la composición del campeonato. A Jorge Luis Pinto le meten 5 en Alajuela con la selección, perdimos 2-5 contra Honduras, afortunadamente pasamos a la siguiente ronda, a la hexagonal final, y Honduras no clasificó, curiosamente, a pesar de meternos 5, logramos sacar partidos ahí adicionales y todo bien. En la eliminatoria del 2006, como les digo, estoy hablando de 2004-2005, para Alemania 2006 inicia Steve Samson la eliminatoria,
es el que empata con Cuba allá y el que empata con Cuba creo que en Alajuela fue ese partido. Me recuerdo un gol del Cachorro y uno de Paté. Creo que Molina era el portero de Cuba. Esos son recuerdos que más o menos tengo. Y estuvimos por los pelos de quedar fuera con un equipo en ese momento amateur. Y Steve Samson es destituido. Llaman a Pinto, a Jorge Luis Pinto en la selección. El conocimiento que teníamos de Pinto era lo que hizo con la liga. Y Pinto gana por penales la UNCAF 2005, que bueno, siempre nos había costado, lo ganamos. Creo que fue el quinto título UNCAF que se ganaba. Pero al final, con título UNCAF y con clasificación hexagonal, Costa Rica logra pasar, a pesar de esa dolorosa derrota contra Honduras, que de nada sirvió para ellos porque al final quedaron fuera de la hexagonal. En esa hexagonal empezamos perdiendo con México en el Saprissa, si mal no recuerdo. Le ganamos a Panamá con gol de Roy Maire a última hora, un partido a puerta cerrada porque se tiraron objetos, creo, contra México. Nos sancionaron con un partido a puerta cerrada. Y acá, curiosamente, notó Wayne Wilson, ¿verdad? Un detalle no menor, Wayne Wilson, que en paz descanse, luego de haber fallecido en un accidente de tránsito. Ganamos ese partido y vamos a Trinidad y Tobago, donde se saca un empate. Y aquí vuelvo a la gestión similar de 2018, pero tiene similitudes también con la del 98. Dejan fuera a Pinto, luego empatar en Trinidad y Tobago, y él dice que se dio cuenta del despido cuando llegó al aeropuerto. O sea, Pinto ya estaba despedido y venía en el vuelo, no sabía nada, llegó al aeropuerto y se enteró. Esto se asemeja mucho a lo que pasó en el 98 con Badou Vieira, y de que el periodismo presionó y presionó y presionó para que dejaran fuera al entrenador, y lo que pasó con Badou pasa con Pinto. ¿Ok? El campeonato nacional, estamos viendo que esa composición o ese formato no necesariamente está impactando en el mal desempeño de la selección, sino una serie de factores alternos que pues, no tienen nada que ver con el campeonato, periodismo, situaciones puntuales y demás. ¿Okay? Llega Guimaraes, el tercer director técnico en esta eliminatoria, la vieja confiable, como dicen. ¿Por qué? Porque Guimaraes fue el último técnico que clasificó a Costa Rica al Mundial de Corea-Japón. Lo llamamos como un bombero para que pague fuegos. Y Costa Rica gana un partido clave en Panamá 3-1, un partido bastante bueno de la selección, en rumbo a la clasificación, y contra Estados Unidos, creo que fue el partido donde Carlos Hernández hizo los 2 golazos, bueno, aquel gol histórico, no recuerdo, sí, fue acá contra Estados Unidos, logramos la clasificación de terceros, pero bien, directo a Alemania 2006. Ese mundial fue un desastre, quedamos de penúltimos, creo que solo una selección que le fue peor. Nos ilusionamos con la inauguración contra Alemania, Guanchope 2 goles, un muy buen partido de Guanchope, muy buen partido de Patea Centeno, pero Alemania nos clavó a golazos, Torsten Frings, Philipp Lahm, que hizo el primero, y creo que Klose nos hizo 2. Después Ecuador nos pasó por encima y después Polonia nos pasó por encima. Bueno, Polonia nos ganó 2-1, pero igual no nos vimos nada bien. El periodo, fracaso. Aún clasificando al Mundial ya se veían problemitas, detalles y demás, pero ajenos a la composición del campeonato. Ahora sí, vamos a la eliminatoria, a la primera eliminatoria con nuevo formato de campeonato. Adivinen cuál fue. Así es, la eliminatoria hacia Sudáfrica 2010. Esa fue la primera eliminatoria con el nuevo formato de campeonato. 56 jugadores se utilizaron en la eliminatoria Sudáfrica 2010. Se hablaban de desórdenes en el camerino. No tengo datos porque no encontré, pero sí tengo un leve recuerdo de ese año entre Freddy Fernández, algo contra Paté Centeno, algo pasaba. No encontré datos, todos son supuestos, pero sí recuerdo que algo había ahí, problemas en el camerino, de una selección que en la hexagonal final de 4 partidos ganó 4, estaba súper enrumbada, creo que con una o 2 victorias ya prácticamente estábamos en el Mundial. La selección se vino abajo, la goleó Honduras, México nos goleó aquí, perdimos creo que contra El Salvador, si mal no recuerdo, y aún así la vida nos da la oportunidad de ir a Estados Unidos a sacar una victoria, pero ya sin Rodrigo Kenton, que ganó 4 partidos, pierde 3, lo sustituyen. Llega René Simoes, que yo lo recuerdo bien con Jamaica, el técnico histórico de Jamaica, creo que llevó a Jamaica al Mundial del 98, si mal no recuerdo. Otra vez la vieja confiable, a ver quién nos salva. Y encontré una entrevista muy interesante, les voy a dejar aquí unos pantallazos de esa entrevista, y ahorita les pongo la fuente. Rodrigo Kenton, que fue el técnico inicial de la selección, o por lo menos el inicio de la hexagonal,
le echa la culpa a René Simoes, o sea, su sustituto, por la eliminación del Mundial. Dice que tuvo muy poca lectura, que en el partido este bendito contra Estados Unidos fue un desastre. Rodrigo Kenton también habló del maltrato hacia Florian Ledesma como seleccionado, cómo trataron al Tubo Martínez, que lo dejaron como cualquier cosa. O sea, fue todo un desastre esta eliminatoria. Y Rolando Fonseca hace unas polémicas declaraciones. Rodrigo Kenton también le respondió y dijo que por eso Guimaraes y Medford, cuando fueron técnicos, no lo tomaron en cuenta como jugador a él. También le tiró con todo a Berardo Herrera, otra vez los periodistas interviniendo en decisiones de técnicos, y a Javier Rojas. Curiosamente, Javier Rojas también tuvo que ver con la destitución de Badou Viera en el 97. Entonces, hay otra tendencia clara que se está repitiendo, que es la prensa interviniendo en el desempeño de la selección. Pero acá hay otro dato curioso. Acá empezamos con el campeonato semestral. Una selección que no sabía para dónde iba. El 2006 tuvimos suerte de clasificar. Todavía teníamos algo de base del 2002, pero aquí ya no nos da la cobija. Y nos pasó exactamente lo mismo que nos pasó en estas eliminatorias. Para mí es un espejo, porque yo lo recuerdo, esto que pasó para Sudáfrica 2010 es el espejo de lo que pasó ahora para Norteamérica 2026, viviendo de glorias pasadas, gestiones técnicas desastrosas, el periodismo influyendo, bla, bla, bla. Lo mismo. Pero aquí hay un factor común, el campeonato nacional. Se jugaba de manera semestral y aquí los equipos pues decían, ¿cómo juego esto? Voy hacia adelante, me quedo atrás. O sea, aquí había una especulación total de los equipos y por eso queda campeón Liberia y Brujas. Ya Saprissa no queda campeón. Saben que no pueden ir a arriesgar como siempre lo he hecho. Saprissa venía a ganar creo que 5 títulos. Se lo quita Liberia, el sexto. Y aquí todo es especulación. De hecho, Liberia le gana muy por encima a Liberia en la final. ¿Pero por qué? Porque los equipos grandes decían, ¿qué hago acá? Tengo un proyecto ganador con una base súper enorme, pero no, a especular. Y ahí es donde los equipos grandes empiezan a contratar jugadores más experimentados, dejan de lado a las jóvenes figuras y empieza a repercutir en la selección nacional. Ok, ahora ustedes me van a decir, sí, pero estás hablando mucha paja, pero ¿qué pasó en 2014? Ya el 2014 existía el campeonato semestral. Ya el 2014 pues había campeones casi 8 años después. Así es, pero vamos a hablar un poco del 2014, nuestra eliminatoria más exitosa. Primero no fue fácil, ¿verdad? La eliminatoria al inicio, creo que hay una cuadrangular donde empatamos acá en Costa Rica contra El Salvador, nos deja horribles, nos deja una posición súper incómoda, pero ganamos 1-0 allá, eso nos da vida. Creo que el gol lo hizo José Miguel Cubero, si mal no recuerdo, con Pinto. Aquí hay que ser claros en algo, aquí Pinto inició la eliminatoria y la terminó. La primera vez que yo recuerdo que un técnico inicia y termina la eliminatoria. Primer factor de por qué tuvo éxito este mundial o esta eliminatoria. Este triunfo en El Salvador nos da vida, clasificamos al hexagonal final y hay algo clave en la hexagonal, que ganamos todos los partidos en casa, que esto es fundamental para una clasificación de hexagonal. Creo que muy pocos equipos han ganado todos sus partidos en casa. Yo creo que ni la selección, ni la selección del 2002 ganó todos los partidos en casa porque empató uno con México, ya clasificada, era puro trámite, pero esta selección de Pinto ganó todos los partidos. Inclusive deja a México rezando para lograr un repechaje, que al final logró, pero yo fui a ese partido, Costa Rica-México, y ver al Chicharito hincado, llorando en el banco, es algo que no tiene precio. Y me encantó y lo disfruté muchísimo a nivel futbolístico. Todo eso pasó acá. Y hay otro temita clave, que el partido contra Estados Unidos en la nieve es fundamental para que la afición y el equipo tuvieran esa gran conexión. Creo que esto es un punto de inflexión. Esto es algo que generó un antes y un después, porque no había mucha confianza en la selección de Pinto. Pero lo que pasó en la nieve, en ese partido contra Estados Unidos, que perdimos ese partido extrañísimo, o quién sabe cuántos centímetros de nieve, hace que la selección, o milímetros, hace que la selección y la afición tengan esa conexión. Dato curioso, en otra página que tengo en Facebook, fue la que incentivó el espaldarazo al fair play, al himno al fair play, y que la afición pues apoyó a la selección dando la espalda al himno. Creo que jugábamos contra Jamaica, los jamaiquinos no entendían, solo se dieron la vuelta y ya. Pero en esa selección pierde 1-0 en Honduras, ya estábamos clasificados, prácticamente fue un partido trámite, y la selección que clasificó al Mundial
tenía un promedio de edad de 27 años, similar a la de Alemania 2006, pero aquí hay un factor común. Como les decía, ustedes me pueden decir, sí, pero el campeonato era semestral también. ¿Cuál es el problema? Me estás llevando a hablado. Bueno, hablemos del equipo base. Hablemos del equipo base de esa selección. ¿Y cuándo debutan? Que eso es muy importante, porque todos debutan, a excepción de, bueno, no voy a decir nada, todos debutan en campeonato costarricense. Les voy a hablar de los 12, tal vez 13, 14 jugadores base de esa selección. Keylor Navas debuta en el 2005 con Saprissa. 2005 no existía el campeonato semestral, viene con unas bases formadas de una liga costarricense de campeonato anual. En ese entonces ya Navas juega para el Mundial 2014 en el Levante. Creo que esa campaña de Navas en el Levante es una de las más infravaloradas de la historia. Inclusive me atrevo a decir que jugó mejor en el Levante Navas que con el Real Madrid. Era fundamental. Eso fue, bueno, llegó a un nivel pues extraordinario al Mundial de Brasil 2014, pero para mí ese Navas de Levante era el prime histórico que aprovecha la selección y que nos hace quedar en cuartos de final. ¿A qué voy con esto? Navas debuta en el momento en que el campeonato era anual. Pipo González debuta en 2007, pero debuta en enero, jugó un semestre con campeonato anual, logró raspar el final de los campeonatos anuales y Pipo no jugaba en Costa Rica cuando llega al Mundial, jugaba el Columbus Crew, nivel altísimo también del Pipo. Michael Umaña, uno de los más experimentados, debuta en Costa Rica en 1999, su primer partido de primera división, llega con Carmelita, si mal no recuerdo, y llega a Heredia en el 2003. O sea, ya él tenía una trayectoria muy amplia desarrollándose en campeonato nacional, porque aquí nació y aquí se desarrolló. En ese momento, Umaña jugaba en Saprissa, o sea, Umaña hay muy poco que decirle cómo es la composición del campeonato, pero Umaña se desarrolla acá como jugador cuando el campeonato era anual. Celso Borges debuta en 2006, no existía el campeonato semestral y Celso jugaba en el AIK de Suecia. Yo recuerdo que la afición del AIK despidían a Celso hacia el Mundial, oiga, y eran como si Messi hubiera vuelto al Barça. Una despedida espectacular, el estadio lleno, coreando el nombre de Celso para despedirlo porque iba al Mundial. Nivel altísimo de Celso. Estoy hablando de 4 jugadores hasta el momento y los 4 nivel altísimo. Oscar Duarte, pero ya él jugaba en Brujas para el Mundial. Brujas de Bélgica. Excepción a la regla, no creo. La verdad es que el nivel que mostró en Brujas era muy alto. Y él debuta, era uno de los jóvenes de la selección en ese momento. Cristian Bolaños ya era experimentado. Debuta en el 2001 en el campeonato nacional, campeonato anual, ya con las bases de un campeonato anual. Y Cristian Bolaños juega en Copenhague de Dinamarca, si mal no recuerdo. Un equipo icónico para él, creo que toda la carrera, la mayoría la desarrolló ahí, nivel altísimo en ese momento para Brasil 2014, pero Bolaños debuta en el fútbol costarricense cuando el campeonato era anual. Joel Campbell es una excepción a la regla porque gracias a una Copa América que tiene espectacular, creo que fue en el 2010, 2011, no recuerdo, en donde hace y deshace, y Ricardo Lavolpe lo recomienda, le da la confianza. Campbell nunca ha jugado, creo, un minuto con Saprissa, debutó con el Puerto y yo creo que 2 o 3 jornadas se fue para el Arsenal. Es un caso atípico y Campbell no tiene experiencia, o por lo menos hasta el Mundial de Brasil 2014 no sabía lo que era jugar más de un campeonato entero, entonces esta es la excepción a la regla porque una vez se fue para Europa. Brian Reese, uno de los mejores jugadores de campo en ese Mundial, debutó en Alajuela en el 2003. Adivinen qué pasó con Brian Reese. Debutó cuando el campeonato era anual. Casi 3 años estando en Alajuela con campeonatos anuales. Y en ese momento jugaba en el PSV Eindhoven de Holanda. Junior Díaz, que fue criticado por muchos antes del Mundial, debuta en el 2003 con Herediano. 4 años antes de que se hicieran estos medios cantones, como decía Pescado en paz descanse, y Junior Díaz jugaba en el Mainz de Alemania, en la Bundesliga, era el 5º costarricense hasta ese momento que jugaba en la Bundesliga. Junior Díaz jugaba en la Bundesliga, sí señores, en ese momento. Cristian Gamboa debuta en 2006 con Liberia, añito y pico con el campeonato anual, pero Cristian Gamboa viene de aquella generación dorada de Egipto, Mundial Sub-20 con Ronald González, una selección espectacular.
Pero Cristian Gamboa se desarrolla y empieza el fútbol costarricense jugando campeonatos anuales con Liberia. En ese momento jugaba en el Rosenborg, creo que es de Noruega este equipo, también nivel altísimo, ¿qué le podemos decir? Jugaba en Europa. La mayoría de los que estoy hablando jugaban en Europa. Solo el Pipo jugaba en Estados Unidos. Bueno, Michael Umaña que jugaba en Saprissa y todo el resto jugaba en Europa. Qué casualidad. Ahorita la selección, ¿cuál es? ¿Cuántos juegan en Europa? Casi ninguno. Y el Nigas nada más jugaba en España. Pipo jugaba en Estados Unidos, Celso jugaba en Suecia, Oscar Duarte en Bélgica, Bolaños en Dinamarca, Campbell en Grecia, Ruiz en Holanda, Junior Díaz en Alemania, Cristian Gamboa jugaba en Noruega y en la selección ahorita del 2025, todos en ligas extrañas. O sea, hay una diferencia enorme. Y es curioso porque Yeltsin Tejeda es un jugador joven para ese mundial, debutó ya en campeonatos semestrales, tengo que destacarlo. Y Marc Ureña debuta en Alajuelense en 2007, en aquella generación dorada de la liga con el Popeye Herrera, esa generación que el Machillo toma y hace campeón, creo que ganó 5 de 6 títulos, algo así, pero que venía de una base formada de campeonato anual. ¿Okay? Jugaba en el Cubano de Rusia y Marc Ureña también es de la generación dorada de Egipto 2009, en aquella sub-20 que quedó cuarto lugar en un mundial y anotó un gol contra, creo que fue Hungría o Emiratos Árabes Unidos, no recuerdo, Emiratos Árabes, porque contra Hungría perdemos el tercer lugar al minuto 120, creo que de los goles más épicos. Para mí en ese momento era el gol más épico de la historia hasta que llegó el Mundial Brasil 2014. Y no quiero dejar por fuera a los jugadores que formaron parte de la eliminatoria, pero que quedaron fuera por lesión, que eran Brian Oviedo, jugaba en el Everton de Inglaterra, súmelo otra liga importante más. Brian Oviedo jugaba en el Everton, Álvaro Saborío, que debutó en el 2001 con Saprissa, o sea, un jugador ya veterano, debutó en el 2001, o sea, Saborío vivió 5, bueno, Saborío no duró mucho en el campeonato nacional, pero cuando lo hizo bien acá, al principio de su carrera fue campeonato anual, ya regresó con Alajuela después, pero ya era semestral. Pero Saborío se forma en campeonato nacional siendo campeonato anual. Saborío era jugador del Real Salt Lake de Estados Unidos y en ese momento fue, no sé si lo seguirá haciendo, pero recuerdo, es más, les voy a poner el posteo en donde el Real Salt Lake le pone que es el jugador del club de todos los tiempos con más goles que los hicieron ganar partidos, con más juegos anotando gol, con más hat-tricks, con más goles en playoff y con más goles en temporada regular. O sea, era un monstruo en Real Salt Lake. De guarda Saborío hubiera ido a ese mundial. Bueno, tal vez no sé qué hubiera pasado, pero Saborío era un monstruo. Saborío era un monstruo ahí. Lamentablemente queda fuera por lesión, al igual que Brian Oviedo, que recuerdo un gol que le hace Oviedo al Manchester United en el Old Trafford. El Everton gana 0-1. O sea, imagínense el nivel de los jugadores que teníamos y cómo la gran mayoría tienen bases de campeonato anual. La gran mayoría de los jugadores que nombré del Mundial 2014 son jugadores que iniciaron su carrera y lograron desarrollarse en algunos años como jugadores de campeonato nacional anual. Ahora pues tenemos un campeonato semestral en donde hay que especular, por más mal que se esté siempre se puede clasificar entre los 4 mejores y cuando se llega a segunda ronda pues de especular, como les digo, a pellizcar algo ahí y ver qué pasa. Eso es lo que nos ha llevado a tener una selección con una base especulativa, pocos jugadores en ligas importantes, el fútbol ha cambiado muchísimo y la selección no va de la mano con lo que está pasando en el mundo. Panamá ya no sacó ventaja, Nicaragua se está acercando muchísimo, afortunadamente Honduras se estancó, pero ojo con El Salvador y Guatemala, que están por ahí. El Caribe, pues, ¿qué les voy a decir? Y Haití, Jamaica, y digamos que Surinam, que si bien no es del Caribe per se, pues juegan esa confederación, nos empiezan a sacar ventaja y Panamá es un claro ejemplo de ellos. ¿Qué hacer? Bueno, que nuestros dirigentes se tomen en serio. Yo sé que la parte económica es importante, lo que genera un campeonato semestral en cuanto a semifinales, final y gran final a nivel de taquilla y patrocinios es importantísimo, pero tenemos que pensar más en cómo desarrollar selección nacional, que los proyectos sean más mediano a largo plazo, que en la fecha 5 del campeonato no haya 3 entrenadores menos por unos malos partidos, porque eso lo que da es proyectos en donde ocupan resultados en muy poco tiempo y eso no resulta en el fútbol. Heredia es un claro ejemplo de ello. Este campeonato creo que tiene 3 técnicos y Heredia está pues a punto de quedar fuera de este medio cantonés de este semestre, a pesar de ser el bicampeón.
y probablemente un campeonato anual se hubieran tenido más constancia y demás. Pero esta es un poco la evidencia de que cuando el campeonato es anual y se hace de la manera correcta, y cuando la prensa, dirigencia y jugadores están de la mano y que un proyecto puede caminar, un proyecto con sentido evidentemente, pues las cosas se dan. Espero les haya gustado el video. Como les digo, voy a ver cómo me va con este tipo de formato de video. No quiero aburrirlos, pero creo que el tiempo está bien para desarrollar un poco la idea. Si tienen algún comentario, bienvenido sea. Me encantaría leer qué opinan de esto y cómo el formato actual, semestral del Campeonato de Fútbol Costarricense está afectando al desempeño de la selección. Un saludo, un abrazo. Nos estamos hablando.